Muy buenas noches, mi gente. Son las 7 en punto. Aquí en el estudio de radio comienza un día nuevo. Y vamos conjuntos, ustedes y yo. Vamos a glorificar, vamos a dar toda la gloria y honor a nuestro Señor, nuestro Dios. En este lunes, el 6 de junio, aquí en Holanda celebramos el segundo día pentecostal. Y vamos a empezar con una nueva semana con el Señor. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Y a ti sea la gloria, honra y honor siempre. Siempre, amén. Sea, amén. Por siempre, bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor. Hoy aquí en Holanda celebramos el segundo día del día de Pentecostés. Creo que en Latinoamérica lo celebran solo un día, que fue ayer, el domingo. Y en conexión con el día de Pentecostés vamos a tener una programación un poco festiva esta noche. Y le quiero traer unos textos bíblicos también. Esta noche quiero empezar con unos versículos del libro de Hechos, versículo 1 hasta versículo 4. Que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos reunidos. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüitas de fuego que se les fueron posando a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, porque el Espíritu Santo le permitía hablar. Aleluya, Señor. Gracias por esta gran obra. Y vamos a seguir con otra bella canción en una nueva semana con el Señor. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo
lo que las flores le dijeran a los hombres, por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres tú vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Amén, aleluya. Qué tremenda canción. Señor, te doy las gracias por la transmisión de esta noche, que hoy también tenemos la posibilidad de darte todo el honor y la gloria que tú mereces. Te pido, Señor, que toques cada corazón de los que nos están sintonizando esta noche o esta tarde en Latinoamérica. Que toques los corazones y que les dé la mano a los que todavía no se han entregado sus vidas en la tuya. Que sus corazones sean tocados esta noche y que recibirán una revelación tuya. La próxima canción la voy a dedicar muy especialmente a Omachechi, especialmente para usted. Tengo la próxima canción. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Quiero más de
Ya en el Testamento Viejo, el Señor nos ha prometido de derramar su espíritu sobre nosotros, lo que sucedió el día de Pentecostés. En Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 podemos leer: después de haber derramado mis lluvias de nuevo, también derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Y yo derramaré mi espíritu incluso sobre los esclavos y las esclavas. Y el día de Pentecostés Dios cumplió con su promesa. Vamos por otra canción. Y esta canción la voy a dedicar muy especialmente con saludos y bendiciones a Edlin La Cruz y Sidney La Cruz. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Te deseamos todos cumpleaños feliz, un día feliz para ti, un día feliz para mí.
esta semana queremos felicitar a los cumpleaños de la semana pasada, que son Isha, estaba de cumpleaños el miércoles, y hoy Paulo Barbosa está de cumpleaños. Muchas felicidades, felicitaciones, y que Dios les bendiga con muchísimos años más, buena salud y grandes bendiciones y cosas maravillosas en sus vidas. Para ustedes tengo la próxima canción. Es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Y pasión en este lugar. Tu amor. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Santo, mantén mi aliento.
los que me escuchan, usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo, el gran yo soy. Vamos a responder con nuestros cuerpos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Vamos a orar esta noche. Vamos a acercar al trono de nuestro gran Señor. Si tienes una necesidad, si tienes cualquier cosa, cualquier necesidad, manténlo en tu mente cuando voy en oración, porque voy a orar para ti también. Señor, te agradecemos tu misericordia, te agradecemos por cada cosa maravillosa que tú haces en nuestras vidas. Cada día de nuevo tú estás allí a nuestro lado para protegernos, para bendecirnos. Y esta noche, Señor, te quiero llevar ante tu trono con confianza y con convicción. Quiero llevar a Etlin La Cruz, Romanda Molina, a María Eugenia Paternina para sanación, para que tu espíritu les toque, para que tu espíritu haga un milagro sobrenatural en sus vidas. Porque estamos seguros, tenemos la confianza, tenemos la fe que tú vas a obrar, que vas a traer sanación en sus vidas. Traemos también esta noche, por una obra sobrenatural en sus vidas, traemos ante tu trono de victoria a Ivy Richards, a Mirko Winkler, a la señora Damasco, a Dairona Richards. Señor, te pido tu misericordia para estas personas. Y te pido también que hagas maravillas. Te pido por avivamiento y bendiciones para nuestros hermanos y hermanas de la congregación evangélica La Puerta en Amsterdam Norte, en Kampen, en Utrecht, en Curaçao, Aruba y Bonaire, quienes nos están sintonizando esta noche. Y te pido, Señor, que toques a los corazones de aquellos que todavía no han entregado su vida en tus manos milagrosos. Te pido, Señor, que des la mano a aquellos que todavía no saben que tú eres el gran yo soy, que tú eres Dios, que tú tienes la majestad, que tú tienes el señorío. Bendiga, Señor, a cada uno. Y te pido, para provenir en cada vida, que cada persona que nos está sintonizando, pero que no he mencionado el nombre, haz de cada uno, Señor, un gran testigo de tu gloria y de tu majestad. Amén y amén. Y todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Los cielos se abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria caer. Que hoy tu gloria descienda en nosotros, haz que tu amor invada todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, dile, Santo Espíritu de Dios, sopla
canción Sopla en mí. Y la próxima canción la voy a dedicar con saludos y deseos de bendiciones. La voy a dedicar a Romanda Molina en Bonaire y la familia Molina completa allá en Bonaire. La voy a dedicar también a Natalie Mersen y su familia, Norma Peters y su casa. La voy a dedicar también a tía Mireya y la familia Natale en Caracas. La voy a dedicar también a Amareli Chacet y Judith Reina. Bendiciones, saludos aquí desde el estudio de Radio Comisión Un Día Nuevo. Y para ustedes tengo esta canción. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Tan alegre soy, tan alegre soy, tan alegre estoy cantando. Tan alegre soy, tan alegre soy, tan alegre estoy cantando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Tan alegre soy, tan alegre soy, tan alegre estoy cantando. Tan alegre soy, tan alegre soy, tan alegre estoy cantando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Aleluya, la estoy alabando. Aleluya, la estoy esperando. Esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Con un rayo cayendo sobre mí. Con un rayo cayendo sobre mí. Déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Ya llegó.
Tremenda canción. Yo tenía una canción para Antonia Adriana Herrera, para la familia de Valle, para Jano, Chudesca, Shuenkli, Shudreili, Shudrek, Janine Rienzo, pero creo que la voy a cambiar. Voy a poner otra canción para quedar en el mismo clase de música. Tengo que ver. La tengo que buscar. Ajá, aquí está. La siguiente. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Aleluya. Fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Con todo el mundo decir, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y conoceré la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Mi corazón. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste
Amén, aleluya. El Espíritu de Dios nos hace libre. 2 Corintios, capítulo 3, nos dice en versículos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí, solamente ahí, hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Y cada vez nos parecemos más y más a Él. La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y bendiciones a Isaac y María Eugenia Paternina. La voy a dedicar a Armando Rincón, Jessy Perota, Luz María Blanco, Sara Petancur y su casa, y también a Gladys Koch. Que Dios le bendiga muchísimo. Creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales las seguirán. Y hoy creo en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo, en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, de una vez, cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder, tuyo el poder, Señor, tuyo el poder, tuyo es el poder. Sana, Señor, renueva, bautiza, restaura,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Bendición para cada uno de vosotros que está oyendo este programa. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1 a 4. Ahí dice en versículo 1: cuando llegó el día del Pentecostés, los creyentes estaban juntos, reunidos. Aquí estamos hablando que los apóstoles, los seguidores de Cristo estaban juntos. Versículo 2 dice: escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Versículo 3 dice: acto seguido aparecieron lengualitas de fuego que se les fueron pasando a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. Voy a repetir la última frase que dice: pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. La venida del Espíritu de Jesús es lo que hace que sus amigos, los seguidores, no tenían miedo ni temor para comenzar anunciando el Evangelio. La buena noticia, mi gente, esta noche nos dice que Dios es nuestro Padre y nuestra Madre. Y por tanto nos quiere, Él te quiere muchísimo. Vamos a hacer una oración esta noche y te pido para bajar la cabeza y cerrar los ojos por un rato. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, acompañe a cada uno de nosotros y cuide a cada uno de nosotros esta noche. Toma mi vida y santifica a cada uno de nosotros. Transforme a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, fortalece a cada uno de nosotros. Danos consuelo a cada uno de nosotros. Fortalece a cada uno de nosotros. Libéranos, Espíritu Santo. Ven. Da a cada uno de nosotros fuerzas para saber que tú eres el que está dentro de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor. Y el pueblo dice: amén. Al leer el texto en Hechos que comenzamos, podemos leer claramente que los discípulos estaban juntos. Y ese es el comienzo de las reuniones. Estando juntos, muy importante. Eso es lo que hacemos hoy en día en las iglesias, que nos reunimos para recibir la palabra que ha cobrado vida. Amén. Cuando estamos en las reuniones, mi gentes, que quiero decir la iglesia,
Sabemos mejor que nadie que el Espíritu Santo mueve ahí. Eso es lo que pasa aquí en la reunión con los discípulos. Un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte. Algo semejante también pasó ahí en el desierto de Sinaí. El Señor le dijo a Moisés: yo voy a presentarme delante de ti en forma de una nube oscura, de modo que el pueblo mismo puede oírme cuando hable contigo, y así siempre te creerán. Ahí está hablando el Señor con Moisés. Éxodo capítulo 19, versículo 18 dice: todo el monte de Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido en forma de fuego. El humo subía al cielo como si saliera de un humo, y todo el monte temblaba como sacudido por un violento terremoto. Ahí desde el principio, mi gente, el Espíritu Santo influyó en el nacimiento de Jesús, influyó en el bautismo de Jesús, influyó en los discípulos de Jesús. Se cumplieron y se dejaron conducir por el Espíritu Santo. Amén. Si puedo preguntar a ti esta noche, a cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo pasaste hoy o ayer haciendo oraciones, orando y agradeciendo por lo que sucedió en el Pentecostés? ¿Cuánto tiempo tomaste para orar con tu familia junto en la casa? ¿O hablar con tus hijos del día de Pentecostés? Y si puedo dar la vuelta para preguntar cuánto tiempo se tomó para planear irse a fiestas que están organizando en estos días, o mercados organizados hoy o ayer, o ir de compras, ¿cuánto tiempo tomamos para planear? Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente, y los apóstoles seguían realizando los milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Debemos estar disponibles para que todo vaya de acuerdo a la conforme el Espíritu Santo. Mi gente, el Espíritu Santo nos obliga. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo no os obliga a hacer nada malo. El Espíritu Santo no os obliga a despreciarse nuestros hermanos. El Espíritu Santo no os pide a complicirse con las cosas del mundo, mundanas. El Espíritu Santo, mi gente, hizo que por medio de Moisés, la palabra que se habló, que 3,000 personas se convirtieron. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Jesús mora en nosotros y así recibimos el carácter de Dios. Por eso Jesús llama a todas las personas a volverse a Él, porque Él tiene buenas noticias para ellos. Pero hay mucho más en esa buena noticia, mi gente. No solamente estamos siendo cambiados para mejor, por lo mejor, sino todo el mundo entero. Aquí sí, así que si puede ver nuevamente, lo que es importante es estar presente en las reuniones, en los servicios de la iglesia. Yo puedo decirte que es una mentira del contrincante
que podemos pensar que no hay necesidad de ir a un servicio de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que asistió usted a un servicio religioso, a una iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano o a una hermana a reunirse? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con tus amigos y amigas? Vamos a tomar tiempo, mi gente, para pensar muy bien que cuando el Espíritu Santo quiere mover, que vamos a dejar que Él mueve. Porque cada uno de nosotros que aceptaron a Jesucristo como nuestro Salvador y nos convertimos, hemos recibido el Espíritu Santo. Muchas gracias por escuchar y sintonizar este programa esta noche. Y vamos a tomar tiempo y así reconocer que el Espíritu Santo quiere hacer muchas más cosas dentro de ti. Gracias y que pasen buenas noches. Muchas bendiciones de Dios a cada uno de ustedes. A la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Está esperando que puedas creer, que si crees Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sopla el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees Él es capaz de obrar en tu dificultad. Yo soy
cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Gracias al hermano Gerald de Valle por la tremenda palabra de esta noche. Y tenemos esta noche también bendiciones y saludos para la familia de Gladys Carrasco, la familia Carolina, Mimi Carolina y su familia en Utrecht, Mariela Guerra, el señor Farouk, Rebeca y Aaron en Malga. Saludos también a la familia Solellana, Cedric y Geralda Solellana y todos los hijos. Y también para la señora Damasco y la señora Liera. Para ustedes tengo la próxima canción.
En 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, podemos leer sobre el Espíritu de Dios. Y versículo 6 nos dice: por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. Y en versículo 7 podemos leer: el Espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Bendiciones esta noche a la familia Richards en Holanda, para mi suegra Ivy, mi suegro papá, Marcelo, Juni y su casa, Fernando y su casa, Sharaska. Y bendiciones también para Iván Felida. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, alábale. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Dios es bueno, Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, en mi vida Dios es bueno. Aleluya, sí Señor, te pasa de bueno. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, Él puso mis pies en la roca de los siglos, en la roca firme. Mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, Él puso mis pies en la roca firme. Él me levantó, mi vida cambió, puso mis pies en la roca de los siglos firme estoy. Él puso mis pies en la roca firme. En la roca de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno y fiel. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Latifa Félix, a Angela Cron, a la familia Recho Bonaire, nuestra gente de Rincón, Ronchi Magali, Dayan, Dairina, Dairona, también a Varenia y Yuri Yanga,
Le vamos a dedicar también a nuestros hermanos de la Congregación Evangélica La Puerta en Amsterdam Norte y Kampen. Y para ustedes tengo esta canción. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo. Que Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. Ve, dile a Jorgito allá en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé. El Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, caramba, que el Señor me dio un gozo. Lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo. Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. A nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá y mi alma se alegrará. Rey de reyes poderoso, nombre
sobre todo nombre. Con todas nuestras fuerzas, tus hijos te adorarán. Amar, cómo no te voy a querer si tú eres la razón de mi vida y existir. Cómo no amarte a ti, cómo no quererte si me siento feliz siempre a tu lado. Tú eres vida, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Suena, suena, el acordeón. Somos el ejército de Cristo. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados para la guerra y con la armadura de mi Cristo y el yelmo de la salvación. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria. Y cuando llegamos a la batalla, la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. En el nombre del Señor. Seguimos adelante, somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial, en el cielo me voy a gozar. En la patria celestial, allí estará. Celestial, me voy a gozar. Celestial, allí estará. Gózate conmigo. Hey, 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 hey. Y nos vamos con Cristo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y ya vamos casi a finalizar la transmisión de esta noche. Y antes de finalizar, le quiero llevarte una palabra que viene de el libro de un Reyes, capítulo 18. En el capítulo 18 leemos que la profeta Elías llamó a todo el pueblo de Israel, a los profetas, y también a Acab, el rey de ese tiempo, para ir al monte de Carmel, para ir denunciar
al pueblo y al rey que están desobediendo el Señor. Y ahí en el monte de Carmel, Elías hizo uno de sus milagros más grandes en toda su carrera. Te voy a llevar al versículo 20 y el versículo 21, que dice: entonces Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas en el monte Carmelo. Una vez ahí, Elías les dijo: ¿hasta cuándo estarán ustedes vacilando entre dos opiniones? Le preguntó al pueblo. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si es Baal es Dios, sigan a Baal. En nuestro tiempo estamos haciendo lo mismo. Tenemos una generación de jóvenes que no tienen una destinación, que no tienen una causa para vivir. Y están en confusión. Y Dios nos dice en diferentes textos en la Escritura que debemos escoger. Dios no nos va a obligar a tomar la decisión porque nos dio la propia voluntad. Y nosotros podemos decir para nosotros mismos si queremos seguir a Dios o queremos seguir al mundo o cualquier otra cosa. Podemos decir no a Dios. Pero hoy en el segundo día de Pentecostés, es muy importante para saber que Dios te ha prometido dos cosas. Dios te prometió la salvación, que te da vida por la fe en Jesucristo. Y Dios te prometió también para darte el poder para testiguar de su majestad. El Espíritu Santo lo podemos recibir esta noche. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él nos da consejo, Él nos proteja, Él nos guía, Él nos enseña sobre la palabra. Él nos ayuda a desarrollar a nosotros mismos para llegar más cerca de Dios. Pero tienes que tomar una decisión esta noche. Como Elías dice, ¿hasta cuándo van a seguir vacilando entre el Dios de Baal y Jehová? Y esta noche te queremos dar la oportunidad. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, por medio de la prédica, la música, si Dios te ha tocado y nunca antes has tomado la decisión de llamar a Cristo y pedir a Cristo para venir en tu vida, para venir en tu corazón, para transformarte, para sacarte del caos de tu vida, para liberarte de tus malas costumbres, para liberarte del pecado. Esta noche tienes la oportunidad. Si Dios tocó tu corazón, te invito para orar conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, yo vengo ante ti con un corazón arrepentido y te pido tu misericordia. Te pido que me perdones, porque reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Pero esta noche te pido que vengas en mi vida y en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa, que me des un nuevo corazón, un nuevo espíritu
Y esta noche reconozco tu señorío y tu majestad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has orado conmigo esta noche, te invito para tomar contacto con nosotros, para que te podamos dar información, para que te podamos guiar, porque esta noche se abrió un nuevo camino para ti. Esta noche tú has tomado una buena decisión. Los ángeles en el cielo están de fiesta por la buena decisión que has tomado esta noche. Amén y amén. Aleluya, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén, muévete en mí, muévete en mí, dile toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón, y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Sí, Espíritu Santo, toca a cada uno que nos ha sintonizado esta noche. Bendiga su semana, bendiga su casa y obra maravillosamente en la vida de cada uno. Gracias por sintonizarnos. Vamos por la última canción de esta noche. Bendiciones a todos los que no he mencionado. Tengo una lista muy larga. Mi disculpa. Pero bendiciones para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Cuídense. Hasta la próxima semana. Y gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Y vamos a finalizar con esta canción. Hasta la próxima semana. Y casi se me olvidó, mañana seguimos con la programación durante el día. El programa Empapiamiento con mi hermano Cedric Soliana. Empieza a las 11. Horario de Holanda, a las 11 de la mañana. Y él también va a transmitir desde el estudio de Comisión Un Día Nuevo. ¿No? Para mí, hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Cuídense.